Miramos información de último momento. Anuncios económicos del gobierno buscan fortalecer las reservas. Virginia, buscan atraer dólares. Es una situación crítica la de la economía. ¿Qué podemos adelantar? ¿Cómo? Que ingresen dólares ya. Ese fue el mensaje principal de los anuncios hoy. En el corazón de los anuncios, la baja de retenciones, la discutida baja de retenciones y también medidas para el sector industrial para promover más exportaciones y también obviamente algo para que la gente se quede con los pesos que tiene y no vaya otra vez corriendo a demandar dólares. El dólar en el centro de la economía argentina, la escasez de dólares en el corazón de la preocupación del gobierno y las medidas que tomó hoy en consecuencia. Virginia, una de las primeras preguntas es si esto tendrá efectos inmediatos, por supuesto, en cuanto a confianza. Y ya una de las repercusiones inmediatas ha sido lo que ha manifestado la mesa de enlace, que no asistió al anuncio en parte porque no se los tuvo en cuenta ni para hablar del tema, ni para ver cuáles eran las necesidades del sector en una medida transitoria. ¿Puede tener efectos una medida transitoria en cuanto a la necesidad de dólares? Muchísimas dudas respecto básicamente de cuál va a ser el efecto de la baja de la retención, que algunos consideran que fue tímida. Hay que decir que el paquete de medidas de este gobierno no cambia demasiado el escenario, no rompieron el vidrio en cuanto a la agresividad de los incentivos para atraer esos dólares. Aún así, todavía está mucho por verse y hay que abrir la ventana de la duda. Bien. ¿Alcanza o no alcanza? Vamos primero a decir cuáles son las medidas, Vir, que son de muy corto plazo en el caso del campo, el beneficio de liquidar ahora, entre comillas. Exactamente, la primera medida de todas es esta ventana de 90 días para que ingresen dólares con menores retenciones, para que liquiden. Son 3 puntos que se bajan, pero 3 puntos solo el primer mes y a partir de ahí empieza a subir gradualmente hasta volver a los 33 que hoy rige. Ok, o sea, si el campo liquida este primer mes, tiene 3 puntos menos de retención. Si liquida el segundo, 2. Noviembre. Y si liquida el tercero, 1. 1, exactamente. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, que cuanto antes entren esos dólares, que quieran aprovechar esa baja de 3 puntos. Ahora, yo te hago un simple cálculo. Hoy el exportador de soja está recibiendo 51 pesos por cada dólar. Con la baja de 3 puntos recibe 53 pesos. ¿Es un beneficio, es una relación costo-beneficio que realmente atrae a alguien que hoy, además de soja, básicamente lo que tiene la silobolsa son dólares? Ahí hay mucho por ver. Ese es el corazón de la medida en el que se juega el plazo más corto, lo más inmediato, porque los dólares se necesitan ya y los únicos que lo tienen hoy es el sector del campo. Pero por otro lado, Vir, es un sector que aparte tiene que, para reinvertir ese dinero y para producir, comprar un montón de insumos a un dólar que el precio real no es el oficial, sino 130 y pico. Bueno, ese también es el corazón de por qué una baja de retenciones te puede producir un efecto positivo y te puede incentivar a los exportadores a liquidar rápidamente. Una cosa es cuando se pueden volver a dolarizar en una economía, en un mercado cambiario normalizado, y otra cosa es cuando hay cepo y cuando hay brecha. La brecha cambiaria, el cepo, la regulación, en este sentido juega muy en contra de la baja de las retenciones, porque aún con el beneficio siguen recibiendo 53 pesos por cada dólar, y si quieren volver a dolarizarse, incluso legalmente, tienen que pagar más de 140. Ese es el foco central que hace poner en tela de juicio el efecto de esta medida. Segundo punto, Vir, ¿cuál es? Segundo punto destinado a la industria. Hay ahí un sendero marcado claramente también de promover todo lo que sea valor agregado. Ahí también se propusieron reducciones más veloces de los reintegros. Van a aumentar, mejor dicho, los reintegros a las exportaciones. También hay una baja de retenciones para las exportaciones de altísimo valor agregado. Ahí sí hubo agresividad a cero. Pero claro, todas estas son medidas más inelásticas. Vos no aumentás la exportación y mucho menos de valor agregado industrial de un día para el otro. Ese es un sendero, es un mojón que se pone eventualmente de más mediano plazo, pero que no te va a resolver la escasez inmediata que tenés hoy. Ahora, la pregunta aquí es justamente si se sabe que los dólares disponibles más a manos que tiene Argentina son los del agro, que se habla de unos 7.200 millones de dólares para liquidarse. ¿Por qué no se fue agresivo en ese punto, generando una respuesta inmediata del sector, ¿no? Esa es la gran pregunta. No sé si habrán jugado factores ideológicos o políticos o de qué tipo. O fiscales. O fiscales, porque también la liquidación de divisas es una necesidad que ingresen dólares, pero también tenés la necesidad de recaudar, y ahí la postura de Guzmán en ese sentido es muy fiscalista. Lo dijo, dio a entender que esto no alteraba las previsiones. Se presentó el presupuesto hace nada, en algún momento hizo un equilibrio
incluso al hablar de la tasa de interés, que será una medida que falta, ¿por qué no anunciaron la tasa de interés junto al Banco Central, o no? Bueno, ahí también era otra de las discusiones. Hay un ruido ahí. Tan necesario era... Está claro que con las restricciones de hace un par de semanas no alcanzaba. Vos, de alguna manera, ibas a seguir con un goteo en las reservas más lento. Se necesitaban medidas. ¿Por qué no hacerlo en forma combinada con el Banco Central? ¿Qué sabemos de eso? Por la última puja, tal vez, Virginia. Ahí lo que hay son diferencias fuertes, por así decirlo. Por un lado, Guzmán cuidando mucho el frente fiscal y por eso tan tímida la baja de la retención y apuntando tal vez y con cierta ortodoxia, con cierto manual ortodoxo, pidiendo que el Banco Central subiera la tasa de interés para las colocaciones en pesos. Ahora, el Banco Central, la política del Banco Central precisamente se basa en bajar la tasa para estimular la actividad económica, la actividad industrial. Y ahí había una negativa, una resistencia, así como Guzmán con las retenciones, desde el Banco Central estaba esta negativa o esta resistencia a bajar la tasa. No está todo dicho, el Banco Central se reúne todas las semanas el directorio y lo puede llegar a decidir en cualquier momento, incluso puede ser una suba gradual. Lo que sí anunció Guzmán, que sí está en su órbita de trabajo, en su área de influencia, son el diseño de instrumentos en pesos que sean atractivos y que capten esos pesos que probablemente no se captan por la vía de la suba de tasas del Banco Central, pero sí por la vía del Tesoro, es decir, deuda que coloca el Tesoro, que además necesita recaudar, que además necesita hacerse de pesos para pagar las cuentas fiscales, y eso lo promueve con una tasa de interés atractiva. Incluso habló el ministro, anunció que se van a hacer instrumentos asociados al dólar, es decir, vas a tener un título en pesos, pero que en realidad va a ir fluyendo la ganancia en función de cuánto suba el dólar. Claro, el dólar oficial, por supuesto. Este bono link al que se refirió, en el que habla de mantener el valor de los pesos, de alguna manera atándolos al dólar, como para generar un incentivo para los sectores que están yendo directamente al dólar en el mercado marginal. Ahora veamos la próxima medida. La pregunta, por supuesto, es si esto va a generar el efecto que espera el gobierno, ¿no? Pero... Sí, y con qué velocidad, porque acá Martín Guzmán tiene un tono y unas formas de un sendero tranquilo, parsimonioso. Martín Guzmán por momentos daría la impresión que actúa como si tuviera mucho tiempo, y eso es lo que está faltando en este momento, porque faltan dólares, las reservas se están yendo aceleradamente, se están yendo ya. Por eso, parte de las medidas que se anunciaron van en sentido de la urgencia, y otras necesitan un camino como esta última que vamos a... Promover la construcción es enviar un poco más allá. Bueno, sería la visión de previsibilidad, ¿no? Y de confianza que se necesitaría para que el campo liquide ahora. Sí, en realidad esta medida de la construcción apunta más a aquellos todos que tienen dólares ahorrados, guardados fuera del sistema, que son cada vez más. Es muy voluminoso. Se habla de lo que los argentinos tienen en el exterior. No necesariamente lo tienen en el exterior. Son dólares que están en la economía argentina. Lo que no están es en el circuito. Y lo que se busca con este paquete para la construcción de incentivos fiscales, básicamente, es precisamente generar algo de confianza para que se invierta, generar una oportunidad de inversión y de ganancia para aquellos dólares que hoy están guardados esperando. Pero es lo que vos decís, Rodi, se necesita un contexto de confianza, claro, un contexto en el que si yo invierto, bueno, va a andar bien, va a funcionar. ¿Cuánto decían entre 7.000 y 10.000, ¿sí? Con las aceiteras y demás? ¿Cuántos pueden liquidar el próximo mes para generar ese alivio que necesita o esa señal que necesita el Banco Central? Y sin la continuidad de la política, es decir, no con un mapa de costos que tenga previsibilidad, sino con 3 meses, que es un plazo bastante corto para pensar en los tiempos largos de la cosecha. ¿Qué número? Bueno, básicamente los 3 meses apuntan a que entren cuanto más dólares es más. Si hay 7.000, los cálculos van de 3.000 a 9.000, o sea, tenemos cálculos para todo, pero si lo que hay es, acordamos, 7.500 millones de dólares en silobolsas, el objetivo es que entren todos, y que entren todos, y vos me decís este mes, sí, que entren este mes. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que necesita es acumular reservas. Lo que el Banco Central es que quiere tener en las arcas propias la mayor cantidad de dólares posibles. O sea, el número mágico es el máximo posible. Vos me preguntás eso, el máximo posible. ¿Cuánto puede llegar a entrar realmente? Y es difícil saber, porque acá lo que sorprendió muchísimo es que no se hayan sentado a negociar un acuerdo con Seriaredas, claro, y que hayan dicho, como se ha hecho en el pasado, como ha hecho la gestión anterior, eventualmente cuando tuvo que levantar el cepo,
y decir, bueno, en estas condiciones, ¿qué podemos sensatamente prever? Que vas a ingresar 400 millones por semana, 200, 500. Bueno, ¿qué es lo que podemos negociar? Esa negociación la niegan todos. Dicen que no existió y por lo que se vio hoy, aparentemente, efectivamente, no existió y fue una decisión unilateral, lo que complica muchísimo saber realmente qué tan efectivo va a ser este incentivo. Es que por para eso me el campo. refería, Virginia, a cuestiones también políticas e incluso ideológicas detrás de una tensión que es histórica entre el campo y el kirchnerismo. Pero más allá de esto, tenemos un contexto donde recién marcaba Rodolfo, marcabas vos, esta especie de sensación de descoordinación entre economía y el Banco Central, que ya ha tenido redundancia en la paradoja de haber logrado un acuerdo de la deuda y a los pocos días mandar un super cepo, un super cepo, que terminó arrastrando con esa confianza y ahora de nuevo medidas para recuperar la confianza que el propio gobierno parece haber perdido, ¿no? Sí, recuperar la confianza en este punto va probablemente a exceder este paquete de medidas, porque este paquete de medidas, como yo siempre digo, no está en el vacío, no se decide en el vacío y hay todo un conjunto de otras medidas económicas, algunas que se discuten en el Congreso, algunas que se discuten en otros ámbitos que también hacen a la previsibilidad y a la confianza, con lo cual excede completamente este paquete de medidas específicas que puede tener algunos disparadores que eventualmente para una ganancia de corto plazo puede llegar a tener algún resultado, pero es verdad que se mira un panorama mucho más amplio a la hora de decidir una inversión mayúscula. No es hoy. Pero, ¿qué pasó hoy con el dólar? A ver, hoy fue un día, obviamente, con la expectativa del caso, porque se renovaba el dólar, el cupo de los $200 para la compra a través del home banking. Y lo que pasó fue, a muchos los sorprendió, a mí incluida, ahora hay colas virtuales en los bancos. Increíble, ¿eh? Ya no te alcanza la cola que hacía físicamente, como ahora no la puedes hacer más, la haces online. Como estás en tu casa y no podés ir al banco, el banco te deja haciendo cola en forma virtual en el celu. Sí, lo único que tiene realmente de bueno es que te calculan el tiempo y le invocan bien. Entonces ahí te dicen, no lo calculan ellos, lo calculan la computadora en realidad, y es un poco si lo más contás exacta no te que lo nosotros. creen, porque cuando uno dice internet la idea es que ocurra todo online, justo en tiempo real. Entonces esto eliminaron el tiempo real de internet, es como una locura. Bueno, con lo cual uno entraba, eventualmente el que quiso comprar dólares, ya spoileamos un poco y contamos el resultado, el 70% no pudo comprar y ya sabemos que de ese 70% hay mucha gente que ya ni siquiera intentó porque ya sabía que no podía, así que ni siquiera hizo la prueba. O sea, el 70%, digamos, el que probó es porque pensaba que tenía alguna chance, el 70% no pudo. Básicamente entrabas, te mandaban a esta fila virtual y después te aparecía obviamente la cotización a cuánto comprabas hoy los $200 a 133 pesos. Por eso volvemos a hablar, no lo asociamos con el tema de las retenciones, cuánto percibe un exportador, cuánto podés comprar, 200 nada más, y cuánto más tenés que pagar si querés ir por fuera de esos 200 de dólar ahorro. Los números, una dispersión enorme. 133 hoy para los $200 de dólar ahorro. Y bueno, y lo que te contaba, el rechazo para casi la mayoría de los que intentaron. Es que por momentos parece una mala broma, porque parecen haberse preocupado por decir cuántos no van a poder comprar el dólar. Para ese caso hubieran dicho, los pocos que pueden comprar lo van a comprar. Tuvieron que dar marcha atrás porque era un escándalo que, digamos, funcionarios o legisladores o personal del Estado, pero no el resto de la población pudiera acceder. Entonces hay una disparidad total, ya por lo pronto parece más fácil que directamente lo cierren. Bueno, ahí anunció hoy, ¿no? Claro. Algo es verdad de perogrullo, digo, Dios mío, da el ejemplo, que funcionarios, altos funcionarios, legisladores no iban a poder comprar. Parecía bastante lógico con tantas restricciones como ejemplo, entre comillas, ¿no? Sí, sin duda, pero para variar también otra vez llegando tarde a una situación desordenada. Y esto es otra vez producto de las desinteligencias entre funcionarios. Se sabe que desde el Banco Central el titular Miguel Pelle quería eliminar el dólar ahorro y se sabe que Guzmán decía, no, si lo eliminamos lo que va a pasar es que me va a saltar la brecha y vamos a tener un problema mayor. Y la realidad es que los dos tuvieron razón, porque el dólar ahorro no se puede sostener. Y en definitiva, Miguel Pelle casi que se salió con la suya, porque el dólar ahorro prácticamente ahora no existe para casi nadie puede acceder. O sea, está prácticamente cerrado en los hechos el dólar ahorro y con las consecuencias que Guzmán preveía, que es que la brecha saltó a tal punto que las medidas que toman hoy corren peligro. Claro, corre peligro porque el tema es la confianza. Porque el tema es la confianza. La pregunta es básica. Si yo te digo, mirá, hoy, Virginia, si vos liquidás esta exportación, vas a ganar más que si la liquidás dentro de 4 meses, te voy a dar tanto dinero. Decís, bueno,
entre perder dentro de 3 meses y ganar ahora, liquido ahora. Claramente. Pero ¿por qué no estarías liquidando ahora? Expliquémoslo a la gente que está en casa, porque dice, ¿qué es esta medida? Y porque en realidad creo que estas medidas no se van a sostener y que dentro de 4 meses ese dólar va a cambiar y yo voy a ganar más. Digo, como esencia de que en realidad es ni más ni menos que un negocio. Digo, alguien que invierte y quiere sacar la mayor cantidad, digo, sacando lo ideológico, porque si no, no es muy difícil explicarlo. ¿Alguien cree que dentro de un tiempo va a sacar más aún a pesar de esto? Atrás de todo esto, en el corazón de todo esto, de por qué no pueden llegar a no tener resultados estas medidas, es porque los números no terminan de cerrar. En el fondo, cuando a vos te dan, yo si fuera un exportador, si te dan 53 pesos por cada dólar, cuando yo veo que otras cotizaciones están a más del doble, la expectativa que hay clara, concreta y concisa es que va a haber una devaluación incluso del dólar oficial. Entonces, si eventualmente, aún con el gobierno no queriendo, aún en contra de esa, pero ya sabemos que el mercado es implacable y te puede correr y se puede generar esa devaluación abrupta e involuntaria, si ese es el escenario que mayor chances de ocurrir la gente cree que tiene, entonces actúas en consecuencia. Entonces decís, guardo los dólares y si hay una devaluación efectivamente, yo voy a estar cubierto. Es que de alguna manera el mercado... Y eso es lo que el gobierno busca evitar, la devaluación, y es lo que los agentes económicos no creen que el gobierno Claro, es que de alguna evitar. manera el mercado, es decir, no solamente la gente que va a comprar dólares para cubrirse y mantener el valor de su plata, sino también los agentes de productivos, ya de alguna manera actuaron en pos de una realidad de una devaluación que el gobierno no hizo, pero de alguna manera tiene esos efectos con el super cepo. ¿Repasamos las medidas, Vir? Dólares se necesitan urgente. ¿Cuáles son las medidas de hoy anunciadas hace instantes por el gobierno, Virginia? La principal medida relacionada con las exportaciones y particularmente con el campo, baja de retenciones, 3 puntos, se bajan las retenciones a la soja esencialmente por 90 días decíamos, pero gradualmente, es decir, 3 puntos para octubre y se va achicando gradualmente hasta noviembre-diciembre, que vuelve a 33% para la soja. También hay una agresiva baja de retenciones para las industrias, para la producción industrial de valor agregado, e insistimos con esto no es dólares ya, esto es dólares eventualmente a futuro. También una promesa, si se quiere, de reintegros, mayores reintegros a las exportaciones industriales. Segundo punto, Vir. El segundo punto, medidas para producir más acá. En algún punto esto está relacionado porque hay sectores que tienen que importar. Esa es otra de las dificultades que tiene esta cuestión de mayor valor agregado. El tercer punto lo veníamos charlando también, la cuestión de estimular el ahorro en pesos, porque el que liquida dólares en algún punto está inyectando pesos en la economía. Se los queden los propios sectores, de los propios exportadores o no se los queden, están inyectando pesos en la economía y hay que absorber los pesos de alguna manera que no sea yendo al dólar. De ahí los instrumentos que comentábamos, anunció Martín Guzmán, y que faltaría la contraparte del presidente del Banco Central con la tasa monetaria, de política monetaria, y finalmente los incentivos para la construcción. Esto sí es más de mediano plazo para fomentar inversión inmobiliaria con aquellos dólares que están, como decimos comúnmente, en el colchón de los argentinos por fuera del sistema, dólares que son muchos. Vir, para continuar después, ¿te imaginas un intento de negociación o de acercamiento con el campo? Porque me imagino que es lo que de alguna manera dejó picando la mesa de enlace al decir, no fuimos porque nadie habló con nosotros antes para ver cuál era la situación del sector. ¿Te imaginas una negociación o crees que esto ya es palabra final? No sé si es palabra final, pero la situación parece tensa. Hoy luce muy tensa y el gesto ha sido tímido. Este es el título. Dólares se necesitan urgente. Alcanza las medidas del gobierno enseguida más. Te las explicamos, no te bases. Balcones. Y esta no es una historia de amor. Bicicletas, otra vez. Trepan, roban y se van. Mirá, 3 delincuentes.